nuevamente con ustedes en su programa Ojo con la Vista y les recordamos a ustedes, amigos televidentes, mantener el contacto a través de la dirección de correo electrónico ojoconlavista@hotmail.com. Recuerden que a través de esta vía pueden escribirnos, hacer comentarios y solicitar temas. Para nuestros amigos que acaban de sintonizar el programa, estamos hablando hoy con nuestro invitado especial, el doctor Arnaldo Espaillat, sobre lo que es defectos refractivos, cirugías de cataratas refractivas y cómo liberarse de los tediosos lentecitos que son vital para la visión y lectura cercana, ya cuando pasamos un poquito sobre la barrera de los 40 años. Como habíamos hablado anteriormente, doctor Espaillat, ¿cómo podemos liberarnos de una manera definitiva en el uso de espejuelos cuando nacemos o tenemos esta predisposición de tener que usar espejuelos por los defectos refractivos? Bueno, hace ya aproximadamente unos 15 años que se utiliza la cirugía láser para poder eliminar esos defectos refractivos comunes que hablábamos anteriormente, que son la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Y es un láser que se aplica en la córnea, que anteriormente mencionábamos es una membrana transparente y curva que está delante de la parte del ojo y que su curvatura junto con el lente interno del ojo son los mecanismos de enfocar el ojo. Cuando le aplicamos el láser a la córnea, cambiamos la curvatura, la moldeamos con el láser para que se produzca el enfoque correcto. La córnea es esta estructura que está aquí delante, que es curva y transparente. En el interior, nosotros podemos ver que aparte de la córnea, está esta otra estructura que es el cristalino o el lente del ojo. Ambas son las dos unidades del ojo para enfocar la luz sobre la retina. Cuando aplicamos el láser, lo hacemos sobre la córnea y moldeamos esa curvatura. El láser tiene la precisión de micras, que son milésimas de milímetro, con los cuales nosotros podemos tornear esa superficie de la córnea. Y con el láser tenemos una precisión muy grande para resolver los defectos de ese tipo. Bien, de esos tres, el más agradecido en sus resultados es la miopía. Los que no ven bien de lejos. Los que no ven de lejos. Esas personas tienen los mejores resultados con el láser. En segundo lugar, podemos decir que vienen los que tienen miopía y astigmatismo. Tienen una precisión también muy buena en los resultados. En tercer lugar, vienen los que tienen hipermetropía. Y por último lugar, los que tienen hipermetropía con astigmatismo, que como antes decíamos son las combinaciones de los defectos de enfoque que podemos tener. Entonces, con ello, nosotros lograremos mejorar siempre la visión de lejos y de cerca en las personas que tienen menos de 40 años. Pero en las personas que tienen más de 40 años, su visión de lejos seguirá siendo muy buena, pero la de cerca empezará a fallar por el fenómeno que anteriormente explicábamos que se llama la presbicia. Aún el paciente miope, doctor Espaillat, que se opere de cirugía refractiva, cuando alcance o pase los 40 años, va a presentar estos defectos. Es correcto. Y eso es algo que siempre le explicamos a los pacientes antes de la cirugía para que tengan una expectativa real de sus resultados. Y eso es importante porque si no pueden pensar que hubo un fallo en la cirugía. Okay. O sea, se le explica de que seguirán viendo bien de lejos, pero de cerca vendrá el proceso evolutivo de la edad que afecta el enfoque cercano, ¿verdad? Como hemos mencionado, que es presbicia. Todos los pacientes que se acercan a usted para eliminar el uso de espejuelos por medio de estos procedimientos refractivos, ¿tienen las mismas expectativas de que no voy a volver a usar espejuelos más o me liberé definitivamente de ellos? Sí, por eso gran parte de lo que hacemos en la consulta no solamente se trata de determinar quién puede ser una persona que se puede operar y el tipo de defecto que tiene, sino también hablar sobre lo que deben ser las expectativas reales que el paciente va a lograr con el procedimiento. Ok, doctor Espaillat, ¿cómo se elige un buen candidato para que tenga los mejores resultados
al aplicarle estos procedimientos refractivos? Tú y yo estamos hablando procedimiento refractivo, que es un término muy común para ti y para mí, y yo quisiera hacer el énfasis de que los procedimientos refractivos son los que aplicamos en los pacientes para tratar de que ellos puedan ver sin el uso de espejuelos en el que lo desea, claro está. Entonces, nosotros tenemos que pensar que deben ser pacientes con un mínimo de edad. Hace ya muchos años habíamos puesto que el mínimo de edad fuera 18 años, pero con la experiencia en el tiempo yo he visto que es mejor esperar hasta los 20 años. Es una manera que da más seguridad de que podamos encontrar pacientes estables en sus defectos de enfoque, porque como mencionamos, ellos pueden variar con la edad. El segundo factor es de que sean personas que tengan un defecto de enfoque determinado que no haya variado en los últimos 12 meses. Eso nos puede sugerir en un alto porcentaje de que es un defecto estable en el tiempo. Y eso es importante porque con el láser nosotros vamos a corregir lo que tiene hasta ese momento, pero no vamos a influir en que si ese paciente está todavía en evolución, lo que faltaba por salir, saliera. Otra condición es de que sea un ojo por lo demás sano, y por eso se hace un examen oftalmológico completo, que la córnea tenga un grosor determinado, pues como vamos a actuar con el láser torneándola, vamos a variar su grosor y debe tener un grosor mínimo para que no se debilite. Y por lo demás debe ser una persona que no tenga problemas de cicatrización, problemas de autoinmunes o problemas de diabetes, por ejemplo. Esos son en sentido general los factores que miramos. ¿Influye lo que es la lubricación o producción de lágrimas en los ojos en la selección de estos pacientes? Eso es una pregunta vital y buenísima porque hace muchos años se pensaba que la lágrima solamente servía para un efecto de humedad externa, para que las células de la superficie tuvieran un ambiente adecuado para vivir. Pero hemos visto de que la lágrima también, entre otras de las funciones, tiene una función óptica. Y si la lágrima es deficiente, entonces esa persona también tendrá un enfoque deficiente. Y nosotros tenemos que, dentro del examen que hacemos, valorar muy bien cuál es el estado de la lágrima de esa persona. Por ejemplo, hay personas que tienen problemas de alergias importantes, y las personas que tienen mucha alergia tienen una película lagrimal frágil que se evapora muy rápido. O personas que han sido usuarias de lentes de contacto durante muchos años. El lente de contacto, para permitir que la persona vea, debe estar blando y necesita una humedad determinada que la va a tomar en el ojo, cuando está en el ojo, de la lágrima que hay ahí. Si la persona usa el lente de contacto muchas horas durante muchos años, va alterando ese equilibrio de humedad externa que hay en el ojo y por lo tanto va a tener problemas de sequedad ocular, y eso también tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Podría el procedimiento LASIK aumentar la resequedad ocular en los pacientes? Eso es correcto. Y entonces nosotros tenemos que tratar a los pacientes luego del procedimiento durante un tiempo con lubricantes o gotas humectantes oculares. Y si esa persona tenía previa a la cirugía ya cierto grado de resequedad ocular, le advertimos de que va a tener que usarla durante un tiempo más prolongado que los pacientes normales. Pero si el grado de sequedad ocular que tiene la persona es importante, muy importante antes de la cirugía, pues muchas veces tenemos que descartar a ese paciente para un procedimiento de este tipo. ¿Qué otro factor podría ser de exclusión para los pacientes ser seleccionados para procedimientos LASIK? Bueno, uno de ellos es la cantidad de dioptrías o la magnitud que tiene ese defecto de enfoque. Debe estar en determinados rangos que puedan ser tratados de manera eficaz con el láser. Eso va a depender mucho de cuál es el grosor que tiene la córnea también, porque como hemos mencionado es ahí que aplicamos el láser, y si tenemos una córnea delgada, pues no podremos hacer mucho tratamiento. O sea, es importante también la cantidad del defecto que tiene la persona. ¿Hasta qué cantidad promedio se acepta para manejar por medio de cirugía LASIK?
Una persona con un grosor corneal bueno de 550, 560, que son córneas excepcionales realmente, podemos tratar hasta 8 o 9 dioptrías, y si se pone a tirar mucho, hasta 10, tiene que ser una córnea muy, muy buena. Para miopías de 9 en adelante, ya se puede pensar en otro tipo de abordaje, como serían los lentes intraoculares fáquicos, que son unos lentes que se colocan dentro del ojo sin quitar el lente natural de la persona, y son lentes que dan una calidad de visión excelente en miopías altas. Usted había mencionado que el grosor de la córnea es vital para elegir estos pacientes, para poder realizar estos procedimientos. ¿Qué complicaciones podrían existir si se deja muy delgado por tratar de manejar casos de mucha miopía? Si la córnea llega a ponerse en un nivel de grosor menos de lo ideal, se va a debilitar su estructura, y entonces ella empezará a hacerse más curva de lo que originalmente era. Y es que el ojo tiene una presión natural. Nuestros ojos producen un líquido interno que a medida que se produce, sale también por unas estructuras. El balance de la producción y la salida le da la presión intraocular. Esa presión intraocular se puede manejar en condiciones normales con una córnea íntegra de buen grosor. Si la córnea se debilita, no va a poder contener la presión natural del ojo, y va a hacer que poco a poco esa curvatura vaya incrementándose hasta un punto donde ya el enfoque que ella permita sea deficiente, y lo grande es que la persona muchas veces termina viendo entonces peor de lo que veía antes. Okay. Doctor Espaillat, hemos notado por su información que es un procedimiento muy delicado. ¿Existen estudios altamente sofisticados para poder brindarle la seguridad a nuestros pacientes? Sí, son estudios que se hacen con unos aparatos especiales que miden el grosor. Hay aparatos que usan ultrasonido para medir el grosor, y otros que usan factores ópticos para medir ese grosor. Pero la precisión que logran es muy alta y nos permiten tomar con mucha seguridad las medidas para nosotros poder decir si esa persona es o no un candidato ideal para ser operado. Ok. Hemos hablado ya sobre quitarse. ¿En qué consiste el procedimiento en sí? ¿Qué se va haciendo paso a paso en esta cirugía refractiva? Con el láser nosotros moldeamos la córnea, y hay diferentes maneras de aplicar el láser. Y hay diferentes láseres que se utilizan en oftalmología. Hay láseres para la retina, hay láseres que se usan en la córnea, hay láseres que se usan también para tratar ciertos glaucomas. Pero el láser que se usa para los defectos refractivos es el láser Excimer. Y es un láser que nosotros primero hacemos un corte en la córnea para levantar como si fuera la tapa de una lata. Hay un aparato que hace un corte superficial y se levanta la tapa de una lata. Se aplica el láser y luego se vuelve a colocar esa parte que habíamos retirado hacia un lado, se pone originalmente donde estaba, para cubrir la zona que tratamos. Esa es la técnica llamada LASIK. Es la técnica más conocida y es la cirugía reina de la cirugía refractiva de los diferentes tipos que hay. La otra manera de aplicar el láser es con la técnica de PRK, en la que no se hace ningún corte para levantar ninguna parte del tejido corneal, sino que se aplica directamente sobre la córnea luego de haber raspado las células superficiales. Ambas técnicas tienen sus ventajas y sus desventajas, pero siempre van a ser condicionadas a lo que uno puede encontrar en el paciente. Luego de operado, ¿cuáles son los cuidados que deben de tener nuestros pacientes al ser sometidos a cirugía LASIK? Una de las grandes ventajas y una de las grandes
de los grandes hechos que ha hecho el LASIK una cirugía tan popular y que se hace en tales volúmenes es que permite una integración muy rápida a la vida normal del paciente. La aplicación del láser en sus dos formas, LASIK o PRK, se considera que va a lograr el efecto final a los 3 meses. Ese ya es el máximo de beneficio de visión. Pero con el LASIK, la recuperación ya al día siguiente es prácticamente del 90% de lo que se va a alcanzar al 3er mes. El 10% restante lo va logrando el paciente a medida que cicatriza en ese periodo de tiempo. En pocas palabras, al día siguiente ya la persona puede reintegrarse a hacer su vida normal, desde conducir, leer, usar computadora, manejar, ver televisión. Lo que se le pide básicamente es evitar bañarse en mar, piscina o río durante un periodo de tiempo de 1 mes. Yo soy un poco más conservador, pido 1 mes, para evitar que algo en el agua pudiera estar contaminada o el cloro de la piscina pudiera irritar a la persona y que no se restringe los ojos, sino que use las gotas que hemos indicado. Y después puede hacer una vida completamente normal. E inclusive ya pueden hablar de una liberación definitiva de sus espejuelos. Siempre que elijamos a la persona correcta, eso es lo que estamos buscando. Okay. Doctor Espaillat, interesante su exposición, y amigos, ustedes también han podido apreciar lo que es la cirugía refractiva, la manera de liberarse definitivamente y adquirir cierta independencia sin el uso de sus espejuelos. Vamos nuevamente a unos compromisos comerciales y a nuestro regreso vamos a hablar sobre las cirugías refractivas para los casos de la presbicia o la vista cansada después de los 40 años, que amablemente el doctor Espaillat le va a explicar a todos ustedes para su mejor comprensión. Vamos a una pausa y regresamos.